Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Les agradezco Buenas mucho noches, la profesora. asistencia, chicos. Vamos a comenzar. Y bueno, el día de hoy es nuestra tercera sesión síncrona de nuestra asignatura de Cultura Cívica y Responsabilidad Social. Ya estamos a poco menos de la mitad de nuestra asignatura. Y bueno, recordándoles nuevamente nuestro cronograma y que nuestra fecha de cierre es el 27 de junio. Estos son los puntos que vamos a tratar para esta sesión. Y bueno, vamos a empezar con la explicación de nuestro plan de trabajo. Hace unos 15 minutos ya recibieron en su correo el plan de trabajo, la sesión, que en este caso es esta presentación, y alguna bibliografía que también ya les compartí ahí en el foro de trabajo. Entonces, este plan de trabajo tiene la finalidad de explicarles cuáles son nuestras actividades que vamos a entregar, cuál es el contenido nuclear, el propósito de la actividad, cuándo es la fecha sugerida de entrega y también comentarles los puntos de cada rúbrica, de cómo va a ser la evaluación. Entonces, para este caso, nuestra unidad número 3, que tiene por nombre Responsabilidad Social, Sociabilidad y Convivencia, vamos a tener que nuestra competencia específica es que podamos ser capaces de definir qué es la responsabilidad social, qué es esa sociabilidad y qué es la convivencia y todos los elementos que la integran. Entonces, nuestra actividad, que va a ser una infografía, tiene el propósito de que tomemos conciencia de la responsabilidad del sentido social y los efectos que pueden tener las acciones de los individuos que conviven en una sociedad. Entonces aquí vamos a retomar eh, los puntos que vamos a ver, los conceptos que vamos a retomar en nuestra sesión, que van a ser calidad de vida, desarrollo social, ética empresarial, sentido social, actitud y hábitos sociales. Entonces, a través de esos tópicos, de esos conceptos, nosotros vamos a elaborar una propuesta, una solución ante las autoridades con base a nuestro problema prototípico, que son las diferentes manifestaciones que provocan caos vial en la línea del Metrobús. Entonces, vamos a elaborar esa solución para que podamos convivir y tengamos un sentido social para convivir en sociedad. Entonces, esta infografía es una propuesta de solución frente a la problemática del derecho a la libre manifestación y al derecho a la libre movilización. En esa actividad que vamos a elaborar, que es la actividad de experiencia, en esta infografía que tenemos que esbozar, tenemos que poner y exponer nuestras acciones que nosotros vamos a hacer esas recomendaciones, digamos, a las autoridades de cómo implementar y se lleven a cabo tanto los derechos individuales como los derechos sociales. Para esto vamos a tener en cuenta, bueno, les explico tantito la rúbrica. Vamos en esta infografía a explicar y a identificar conceptualmente el derecho a la libre manifestación y a al derecho a la libre movilización. Entonces vamos a esbozar estos dos conceptos en la infografía. Tiene el porcentaje del 30%. Nuestra infografía debe ser creativa y vamos a enmarcar una propuesta a esta problemática de las manifestaciones. Y en este caso va a tener el 30%. Vamos a hacer la lectura y la revisión del blog del CIDE y vamos a hacer un abono a las diferentes fuentes de consulta que más adelante les voy a explicar. Y bueno, nuestra infografía debe de tener una excelente presentación y evitar los errores ortográficos que va a llevar el abono del 20%. Entonces, estos dos conceptos de derecho libre de manifestación y el derecho libre a manifestación son los dos ejes centrales en los que nosotros tenemos que dar esa solución, esa propuesta a la solución a las manifestaciones. Entonces, ¿qué es el derecho libre a la manifestación? Primeramente, es un derecho fundamental
que está protegido por la Constitución y que a nosotros como ciudadanos nos permite expresar y comunicar opiniones, ideas, demandas y preocupaciones. En el artículo 9 de la Constitución se establece que nosotros tenemos derecho a tener una reunión pacífica, sin armas y con fines lícitos. Entonces, en virtud de este derecho que tenemos a la libre manifestación, los ciudadanos tenemos la facultad de organizarnos y participar en marchas, protestas, concentraciones, mítines u otras formas de expresión colectiva. Entonces, a pesar de que este derecho está limitado, este ejercicio pues, de derecho está limitado a que sea pacífico y también respetando los derechos de las demás personas, no ha sido así en toda la historia. Entonces, son pocas y son contadas las manifestaciones que han sido pacíficas, pero a grandes males deben de hacer de alguna forma, grandes protestas. Entonces, de ninguna forma estoy como tratando de explicar que todas las manifestaciones deben de ser con violencia, pero se puede llegar a comprender los actos de violencia que puedan surgir. Estas manifestaciones, también este derecho libre a la manifestación, deben de ser de alguna forma notificadas previamente a las autoridades y bueno, quienes tienen la responsabilidad, y son estas autoridades quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y el orden público. ¿Qué es el derecho a la libre movilización? Este derecho se refiere a que las personas pueden desplazarse libremente dentro del territorio nacional. No debe de haber ninguna restricción arbitraria o ilegal. Y el artículo 11 de la Constitución mexicana menciona que toda persona tiene el derecho de entrar, salir, transitar y residir en el territorio nacional. Esto significa que nosotros como ciudadanos tenemos esa libertad de movernos por el país, ya sea a nivel local, regional o nacional, sin que se impongan barreras injustificadas. Entonces, estos dos conceptos deben de ir abonados dentro de nuestra infografía para que nosotros, con base en esos dos conceptos, nosotros esbocemos una propuesta o propuestas ante esta problemática. Las manifestaciones, chicos, a lo largo de toda la historia no han sido pacíficas. Entonces, son numerosos los levantamientos populares que han tenido realmente un gran impacto significativo en todo el mundo. Estos movimientos sociales, que son las manifestaciones, los mítines, las marchas, han surgido en diferentes contextos y han sido impulsados por una variedad de causas donde la búsqueda de la libertad política y los derechos humanos han tenido que combatir esa opresión y ante la injusticia. El gran ejemplo, digamos, de estas manifestaciones es la Revolución Francesa, que fue un levantamiento popular que empezó desde las clases empobrecidas, se propagó en la burguesía y se hizo posible que derrocaran a esta monarquía, a estos reyes que eran realmente pues no eran violentos, pero el exacerbado que fueran tan impositivos, tantos impuestos, ver que la gente tenía que retribuir, porque en ese entonces, en esa Francia, todas las personas tenían que pagar impuestos si no eran del clero o si no eran de la monarquía. Entonces estamos hablando que solamente el tercer estado, como así lo refieren muchos historiadores, era el que pagaba estos impuestos. Y los impuestos, el aumento de los impuestos realmente va a ser un tópico muy importante para el levantamiento de y no solamente de esta Revolución Francesa, sino de muchos levantamientos, de muchas revoluciones. Entonces, esta decisión del levantamiento popular tuvo consecuencias realmente muy favorables para lo que es Francia, para lo que fue ese periodo de agitación política, y bueno, condujo al derrocamiento de la monarquía y el establecimiento de la Primera República. La Revolución Francesa sentó las bases para la propagación de ideales
como la igualdad, la libertad y los derechos del hombre que tuvieron un impacto realmente importante en todo el mundo. Aquí estamos hablando de 1789, en donde se imponen los derechos del hombre y del ciudadano. Y posteriormente, mujeres francesas van a ser las pioneras para promulgar la Declaración de la Mujer y de la Ciudadana. Entonces, realmente, este levantamiento francés, estas ideas de la Ilustración permearon para que realmente existiera una libertad política y evitar la opresión y la injusticia. Entonces, estos movimientos populares han influido en la historia y demuestran que el poder de la acción colectiva y la capacidad de las personas para desafiar las políticas gubernamentales y buscar cambios significativos en la sociedad. Entonces, estas manifestaciones, las manifestaciones en general, son una herramienta poderosa para dar voz a las demandas y aspiraciones de la población y desencadenar realmente transformaciones, que en este caso esta Revolución Francesa fue un desencadenamiento de muchas revoluciones después, de darle voto también a la mujer. Tardó el voto a la mujer en América Latina, pero en Europa yo creo que tardó unos 100 años todavía. Entonces, fueron permeando, pues, realmente primero ante la autoridad, ante el Estado, ante la monarquía. Y realmente, chicos, si ustedes pueden observar las noticias actuales, eh, en muchos, en muchos países del mundo eh, se llevan a cabo realmente protestas en donde si la gente sale a marchar, realmente se hace una conciencia colectiva realmente importante. No digo que no esté sucediendo aquí en México, pero en México es un poquito más lento este proceso. Todavía como que la gente tiene demasiado miedo a salir a marchar por toda la opresión y por todo el infame gobierno que vivimos en el año de 1968 con esa opresión hacia los estudiantes. Entonces, algunos ejemplos de estas manifestaciones que han cambiado el curso de la historia son el Boston Tea Party, que ese movimiento, esa acción colectiva de la población eh, sucumbió ante la independencia de los Estados Unidos. El Boston Tea Party era un aumento hacia todas las personas bueno, no todas las personas, digamos, pero era un aumento progresivo en los impuestos. La otra manifestación importante es la Marcha de la Sal que hubo en la India en 1930 a cargo de Mahatma Gandhi. Y este Marcha de la Sal era quitar el monopolio y todos esos grandes impuestos que se marcaban de la sal. Entonces, en 1930, hacia 1935 es cuando se quita ese monopolio y la India se hace independiente, cobra independencia de Inglaterra. Otra marcha, otro movimiento importante es la marcha sobre Washington por los derechos civiles a cargo de Martin Luther King, en la que apelaba hacia los derechos a los afroamericanos y evitar y aminorar esa segregación racial que lamentablemente aún permea en los Estados Unidos, pero que ha ido aminorando de alguna forma significativa, pues porque antes eran esclavos, entonces ahorita ya son ciudadanos que pueden votar, pero todavía existe como esa problemática social que aún no se ha mitigado. Otra manifestación importante es en mayo del 68. En el año del 68 hubo muchos, bueno, lo marcan así los sociólogos, que es como una propagación de, de que realmente el mundo ya estaba convencido de que tenía que cambiar y evitar ese autoritarismo por parte del gobierno, por parte de un opresor, por parte también de un mundo muy machista. Entonces, en este caso, en mayo, es una unión grande, muy importante de obreros, estudiantes, mujeres, que, este, que cuestionaban esa autoridad. Pueblo, Estado, obrero, patrón, y también cuestionar ese comportamiento en una relación marido y mujer. Entonces, también es importante mencionar que ahí también se produce una revolución de la vestimenta, en donde la mujer ya puede usar mezclilla, puede usar faldas cortas,
puede tener acceso al divorcio también, porque antes una mujer o que enviudaba realmente era muy mal vista. Entonces, en ese año del 68 se produce en el mundo realmente una revolución. También en México 68 es donde acontece lo de la marcha de los estudiantes. Y un ejemplo muy importante de lo que es una revolución pacífica es la revolución cantada. Esta es una revolución en donde los países bálticos, que son Estonia, Letonia y Lituania, hacen una valla de aproximadamente 2 millones de personas y se hacen una valla agarrada de las manos y son aproximadamente unos 560 kilómetros en donde ellos piden y proclaman la independencia ante la URSS, porque ellos antes eran parte de este gran estado, de este gran país. Entonces, estos tres países, que se conocen como los pueblos bálticos, ganan su independencia de una manera pacífica y aproximadamente, imagínense, 560 kilómetros es más o menos la distancia que hay de aquí de la Ciudad de México al estado de Zacatecas. Ahora imagínense 2 millones de personas agarrados de las manos, realmente proclamando y exigiendo que fuesen independientes. Aquí les coloco un documental bastante bueno. El día de hoy lo revisé de manera detallada y nos va dando cuenta de todos esos procesos que se vivieron de esta revolución y cómo se fue, digamos, cocinando este gran movimiento que tuvo repercusión a niveles importantes. Entonces, un suceso que marcó la historia de muchos países y de muchas independencias fue la consolidación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se consolidó al movimiento de esta Revolución Francesa. Entonces, esto fue digamos, el punto clave, el pináculo de este movimiento. Algo, digamos, el fenómeno desastroso fue esta guillotina. Antes no existían las guillotinas, entonces es el médico Joseph Ignaz Guillotin, por eso se le llama guillotina a este artefacto, y él propone este artefacto para que los condenados a muerte fuesen ejecutados aparentemente sin sufrimiento y sin discriminación de clase. Entonces los primeros en usar este artefacto es la monarquía francesa, Luis XVI y María Antonieta. Y también fueron pues ejecutados Robespierre y otros dos que fueron muy, digamos, tanto del lado opresor, de alguna forma, y tanto del lado de los que buscaban la dignificación de estos derechos de la población empobrecida, digamos. Y bueno, realmente lo que yo quería mencionarles también que es muy importante es que en Francia no es un juego realmente salir a las calles y protestar. Realmente es un ejercicio del ciudadano salir y protestar para evitar y erradicar este movimiento, de alguna forma, estas injusticias sociales. Actualmente todo el gobierno y, digamos no todo el gobierno, pero el lema de este gobierno es libertad, legalidad y fraternidad. Pero en la parte de hasta abajo, digamos, esta es la historia de cuál es digamos, el lema en el que se promulgaron. De hecho, su himno nacional habla de liberté, égalité y fraternité. Pero, digamos, en la historia, actualmente se ha quitado la última parte que dice la única indivisible de digamos, esa indivisibilidad que existe de la República Francesa, la libertad, es exigir la libertad, la legalidad, la fraternidad y si no, la muerte. Entonces, realmente, ese mensaje que están mandando hacia los gobernantes de este tipo de países, realmente deja mucho que pensar y tratar de ver cómo nosotros como ciudadanos mexicanos podemos salir y exigir nuestros derechos, exigir
es injusticia social. Entonces, realmente las marchas que se hacen en este país no son un niño, no son juegos, digamos. Y bueno, una frase que quiero rescatar de Robespierre es: el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. Robespierre realmente fue el ilustrado, el pionero, el líder que ejecutó y llevó a cabo este movimiento de la Revolución Francesa. Y bueno, entonces, de la forma, digamos, quería mencionarles esta parte de las protestas porque es un ejercicio, chicos. Yo creo que la discusión que tenemos que hacer, ese debate que tenemos que originar, no es si lo tienen que hacer o no, no pueden salir no, es un derecho. Entonces quiero que se queden con esa idea de que nosotros como ciudadanos no solamente tenemos el derecho, sino la obligación de sucumbir a este tipo de manifestaciones cuando veamos una injusticia social. Entonces, el debate que yo quiero que armemos es cómo evitar el caos vial durante las manifestaciones. El problema no va a ser, o el debate no va a ser, si sí tienen que manifestarse o no. El debate es evitar ese caos vial durante estas manifestaciones, en este caso que son manifestaciones feministas, y así garantizar no solamente la seguridad de los que están marchando, sino de la comunidad en general. Parte de estas soluciones, de estas, digamos, de estas propuestas, algunas, les voy a mencionar algunos ejemplos. El primero de ellos es que estas manifestaciones, estos líderes de estas feministas, deben de tener una gran coordinación con las autoridades locales. Se debe hacer un diálogo para que las autoridades locales, como la policía, el departamento de tránsito, notifiquen sobre la manifestación y debemos de buscar un apoyo en la coordinación del tráfico y la seguridad vial. La otra es planificación y rutas alternas. Buscar esta manera estratégica de evitar que esas áreas que van a ser concurridas en esta congestión de esta manifestación buscar, digamos, rutas alternativas. Otra propuesta es que sean en horarios y que sean en días que no sean pico y no sean, digamos, esto para que no haya tanta gente al momento de esta manifestación. Se debe de tener una comunicación clara y previa. También otra de las propuestas es que estén señaladas y que se tenga apoyo como de autoridades o voluntarios en este caso. Debe de existir un monitoreo, un ajuste en tiempo real, colaboración con el transporte público y otra parte muy importante, sensibilización y sensibilizar y tener un respeto mutuo sobre este movimiento. Algunas de las propuestas que vimos en la unidad 1, que me hicieron llegar sus compañeros y que leí, es que se deben de otorgar espacios para difundir cursos o discursos. Se debe de otorgar el día de descanso dentro de la Ley Federal del Trabajo. Se tienen que promover actividades y en estas actividades se debe de difundir información. Deben de ser cursos de perspectiva de género obligatorios tanto en escuelas, trabajos, para sensibilizar a la población. Y darle a conocer esta problemática social y también cómo esta problemática social perjudica a la sociedad en su totalidad. Las ventajas de las manifestaciones es que nosotros como ciudadanos podemos visibilizar y tener una conciencia pública. Esto es que vamos a tener la atención de los medios de comunicación y nos va a estar mandando y generando una mayor conciencia social. La movilización y el empoderamiento, estas manifestaciones movilizan a muchas personas y comparten una causa en común, creando un sentido de comunidad y solidaridad. También una de las ventajas es la presión y la negociación por parte de las personas que demandan y las autoridades que deben de sucumbir a esta presión social. Y bueno, la gran ventaja es nuestro derecho a la libertad de expresión y también de reunión. Si bien, chicos, existen desventajas en las manifestaciones, realmente va a haber disrupciones, violencia, pero con base en nuestra movilización y sentido de
digamos, ese crear conciencia pública, nos va a ayudar a evitar y a minorar estas desventajas que realmente, si son bien importantes, tenemos que evitarlas. Y bueno, también que existen, pues, bloques de choque. Y bueno, entonces este debate que vamos a hacer, una vez que ya estemos elaborando nuestra infografía para la actividad, nuestro debate que vamos a tener en el foro es, bueno, en el foro vamos a compartir nuestra infografía que hicimos previamente para la actividad y vamos a responder a estas 3 preguntas. ¿Cuáles son las afectaciones, o crees que las afectaciones a la circulación vial provoca una reflexión sobre la tolerancia? ¿Cuál debe ser la actitud de las autoridades y cuál debe de ser nuestra actitud como ciudadanos? Entonces, este foro de debate es primero, como les comenté, compartir la infografía. Tenemos que tener en cuenta estos derechos de manifestación y libertad de movilización. Y nuestro debate debe de ser establecido sobre las distintas propuestas de una solución. Vamos a responder a las 3 preguntas que les mencioné hace ratito y tenemos que redactar una conclusión sobre esta necesidad de resolver esta problemática de las manifestaciones y el caos vial y vamos a utilizar fuentes de consulta. Entonces, ya les hice llegar las fuentes de consulta en el plan de trabajo y se las redacté ahorita en el correo y también ya se las compartí en esta presentación que también ya les mandé previamente por correo. Entonces, les voy a pedir que por último, si bien estas actividades son como más de reflexión y de debatir, entonces les voy a pedir que me ayuden a leer este QR o bien me ayuden a ingresar en esta línea. Cualquiera de las 2 opciones es la adecuada. Esta actividad nos va a llevar, también ya les voy a compartir la liga de asistencia y nuestra participación, por favor. Les iba a mencionar. Esta nube de palabras, esta actividad de alguna forma que es una actividad colaborativa, nos va a ayudar a saber, y tenemos que contestar, con base en las ventajas que ya les comenté de las manifestaciones, vamos a colocar una palabra que nos haya hecho sentido sobre cómo deben de ser estas manifestaciones. Podemos colocar las ventajas que nos da a nosotros como población. Por ejemplo, pueden ser sensibilizar a la población. Se los voy a poner aquí. Crear conciencia pública, empoderamiento, presión hacia las autoridades. Entonces traten de ocupar al menos una o 2 palabras, que no sea largo, que no sea un renglón, que sean al menos 2, 3 palabras que nos den y nos manden el mensaje de cuáles son estas ventajas de hacer una manifestación. ¿Cuáles son? Por ejemplo, aquí cuando les mencioné de todos los movimientos, estos ejemplos de las manifestaciones que cambiaron al mundo, ¿qué lograron? Bueno, pues una ventaja importante fue la independencia, quitar monopolios, evitar la segregación. Otro es cuestionar la autoridad. Entonces ahí márquenme por favor 3, bueno, aquí les coloqué que sean 4 palabritas para que me ayuden a hacer esta actividad y esta misma actividad se las voy a colocar. Les voy a mandar un correo con la sesión grabada, otra vez nuevamente con la presentación y cómo quedó esta nube de palabras sobre las ventajas de hacer una manifestación. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Realmente nuestra asignatura es sobre una reflexión, y una reflexión que nos debe de llevar hacia una conciencia social. Y les mando nuevamente la liga de la nube. Entonces, o pueden leerlo con su celular y el QR, lo que ustedes gusten. Entonces, una es la liga de asistencia y la otra es la nube de palabras.
La liga de asistencia la pueden ubicar porque dice Forms y la aplicación que utilicé para esta nube de palabras se llama Mentimeter. Entonces, les mando nuevamente las ligas. Entonces, chicos, si no tenemos ninguna duda, daríamos por finalizada nuestra sesión. Les agradezco mucho su participación, su asistencia. Y si llegan a tener alguna duda, por favor, o si van atrasados en alguna actividad, este cronograma es un cronograma sugerido que tiene la finalidad de llevarnos de la mano y evitar retrasos en las actividades o que se empalmen más bien, que acumulemos muchas actividades. Entonces, nuestra fecha de cierre es el 27 de junio y hasta ese día tienen, digamos, toda la oportunidad de mandar todas sus actividades. Como les mencioné, es un cronograma de actividades sugerido y que nos ayuda a tener una buena gestión del tiempo y no solamente de las actividades de nuestra asignatura, cultura cívica y responsabilidad social, sino de las demás asignaturas. Entonces, chicos, pues me despido de ustedes deseándoles una excelente noche y que pasen muy, muy bien su materia. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Gracias, chicos. Muy buenas noches.